cuenta con tantos años de servicio en el Poder Judicial desde actuaria, ¿verdad? Sin embargo, para todos los compañeros que lo están viendo en este momento, me voy a permitir dar una pequeña semblanza de la carrera de la maestra Lomelí. Es licenciada en Derecho, con título de abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Derecho Laboral, con diploma de especialización laboral en conciliación laboral precisamente. Es especialista sobre la reforma en materia de justicia laboral por el Instituto de la Judicatura Federal. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo y ha participado en las áreas de conocimiento como el derecho laboral individual y colectivo, seguridad social, derecho administrativo, amparo en materia laboral y administrativa y conciliación laboral individual y colectiva. ¿Cuál es su experiencia laboral? Eso ya lo habíamos comentado por todos los que la conocemos. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Ya lo Gracias. habíamos comentado, estamos abundando un poquito en cuanto a la carrera que tiene la maestra Lomelí, porque consideramos que es interesante que la gente que va a votar el día domingo conozca por quién va a votar, ¿verdad? O sea, no por lo improvisado. Esto es la materia de paréntesis, porque estábamos viendo en Guanajuato, hicimos algún análisis. Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, tiene abogados, porque así lo decía el decreto de reforma del 5 de febrero, que fue del 15 de septiembre, aprobado el 15 de septiembre, ¿verdad? Del año pasado, desde luego. Y entonces, donde aprueban la reforma, nada más piden el título de abogado. Y si tienes maestría, pues qué bueno, tráemela. Si tienes un doctorado también, tráemelo, no hay problema. Lo que sí necesitas es tener 5 años en el ejercicio judicial. Ese es un concepto muy amplio, muy confuso, porque no sabemos si es dentro de la función pública o dentro del litigio, porque los dos son operadores del derecho, y entonces uno está trabajando en la función pública, administrando justicia, que luego hablamos de eso, maestra. No me gusta el término de administradores de justicia, impartidores de justicia, no me gusta ese término. Son resolutores de un conflicto. Entonces, nos pide nada más en el decreto de la reforma judicial, nos pide nada más 5 años. Y que traiga yo 3 cartas de mis amigos, 5 cartas de mis amigos, ¿verdad? 5 cartas de mis amigos donde diga que yo soy bien bueno y que soy bella persona y todo. Y pueden ser mis colegas o pueden ser mis vecinos. Bueno, ¿será eso lo que necesita el Poder Judicial para reformarse? ¿O necesitará gente de experiencia, gente que ya estuvo picando piedra, gente que ya estuvo trabajando, gente que no comía por andar notificando? Porque conocemos el servicio. Sabemos de las cargas de trabajo, desde luego. Sin embargo, debemos decir que también, como toda actividad humana, hay errores. Pero ahorita la maestra Lomelí nos va a dar su punto de vista respecto a lo que estamos comentando. Pero por eso voy a dar lectura, porque el decreto nada más nos pide que seamos titulados y que tengamos 5 años y 5 cartas. ¿Cuál es la experiencia? Ya vimos que tiene 2 maestrías la maestra Lomelí, en Derecho Laboral y en Derecho Constitucional Amparo. Y además se ha estado actualizando a través de las instituciones del Poder Judicial Federal, que también están
capacitando constantemente a su personal. No son ningunos improvisados, ninguno, ninguno. Pero llego al punto. ¿Cuál es la experiencia profesional de la maestra Aurora? Secretario de Instrucción adscrita al Tribunal Laboral Federal de conflictos individuales en el estado de Veracruz. Es conciliadora individual, estatal, es que no está completo, perdón, me está cortando esto, Federal de Conciliación y Registro Laboral con adscripción en Hidalgo. Esa es la lista en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Catedrática de nivel superior, la que no tengo, bueno, lo acabo, y ahorita contamos. Catedrática de nivel superior en materia de derecho, sociología jurídica, lógica y análisis de las normas jurídicas. Ahora sí ya lo estoy leyendo, perdón, ahora sí ya lo estoy leyendo. Es asesora jurídica también en materia de derecho a instituciones educativas, institutos tecnológicos superiores de Tepeaca, Libres, Huachinango y desde luego de Ciudad Cerdán. Fue abogado litigante independiente, fue actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Con este resumen, que no leí bien porque no se veía, es conciliadora individual estatal, secretaria de instrucción, analista, catedrática, asesora, o sea, conoce todos los puestos desde que hay que darle a conocer a alguien que está demandado, como notificarle también el sentido del laudo, pero también como instructora hacer los proyectos para eso, ¿verdad? Para resolver las controversias que se ponen o se someten a consideración. Como se ve, ha empezado no desde abajo, desde el paso número 1. Voy a dar a conocer, voy a notificar, porque a partir de ese momento empiezan a correr términos y empieza el verdadero trabajo de los señores que dirimen los conflictos, más de carácter laboral. Porque, a diferencia de otras materias, tiene términos para promover. 30 días, 60 días, 30 días en el arbitraje del Estado, ¿verdad? 30 días y 60 días de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en caso de que yo me sienta despedido, ¿no? Estoy hablando de las acciones de los trabajadores. Pero yo me estoy yendo muy lejos. Ya vimos que es desde actuaria hasta instructora del Poder Judicial, donde prepara precisamente las resoluciones que van a ser analizadas por el juez y próximamente por ella, para que a su vez se resuelva un conflicto que se metieron a su jurisdicción y a su competencia. Con esta trayectoria, yo le quiero pasar al maestro Juan Jiménez. ¿Qué le podríamos preguntar a una gente con tantos años de servicio? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo le preguntaría a la maestra, ¿qué la motivó a postularse como candidata a puesto de distrito y cuál sería su visión de la seguridad laboral en México? Bueno, para mí el derecho laboral siempre pues ha sido mi trayectoria, mi experiencia, mi vocación, porque finalmente es un derecho social
que históricamente defiende a los trabajadores. No obstante, existe equidad procesal, pero siempre se trata de buscar pues una justicia social. Entonces, ser jueza laboral ha sido mi sueño desde siempre y pues la intención de continuar con ese sueño profesional y además de dar un buen servicio público a la gente con esta reforma, pues sabemos que cualquier persona se podía inscribir y finalmente creo que no es tan malo esa situación de que cualquier abogado pueda inscribirse, porque recordemos que en 2021 en Puebla y en varios estados de la República se implementó una nueva reforma de justicia laboral, un nuevo sistema. Antes existían las juntas de conciliación y arbitraje, ahora existen los tribunales laborales y los jueces que encabezan esos nuevos tribunales fueron también por convocatoria abierta. No era necesariamente estar dentro del Poder Judicial para poder acceder a esos cargos. Y bueno, yo conozco muchos titulares que no eran de carrera judicial y que actualmente son jueces de distrito en materia laboral y son muy buenas personas, muy buenos juzgadores, emiten resoluciones de calidad y eso es lo que busco yo también, de traer toda mi trayectoria justamente en derecho laboral, llegar a este cargo de toma de decisiones, porque actualmente efectivamente soy secretaria de instrucción en un tribunal laboral, hago proyectos, llevo todo el trámite de un expediente hasta su destrucción, archivo y destrucción. No obstante, no tengo esa facultad de tomar decisiones y el hecho de tener ese cargo de jueza de distrito te da la oportunidad de cambiar vidas, de cambiar realidades de personas que van por una necesidad real a un tribunal y que necesitan una respuesta rápida y clara, que finalmente es parte de esta nueva impartición de justicia en materia laboral. Muchas gracias. Maestra, una pregunta más. ¿Qué representa su candidatura para el sector laboral en Puebla? Bueno, mi candidatura como tal, nosotros sabemos que en Puebla tenemos una gran variedad de patrones y trabajadores en materia federal. Tenemos automotrices que finalmente son competencia de tribunales laborales federales. Y creo que es importante que esta línea de justicia de calidad con personas preparadas, que conozcan la materia, que conozcan los contratos colectivos de cada una de estas empresas, representa para los trabajadores y para los patrones la garantía de que van a tener una justicia pronta, expedita y justa, equitativa para ambos. Porque en la materia laboral nosotros sabemos que a veces no el patrón necesariamente es malo y no el trabajador necesariamente es bueno y viceversa. El patrón puede ser bueno y el trabajador malo en el sentido de que crean que tienen la razón de su reclamo en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante que ellos tengan la certeza y la confianza de que si yo accedo a ese cargo como juzgadora, voy a tener la ética y los valores para resolver de una manera adecuada. Porque, bueno, el término de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde a nivel general, pero pues todo asunto tiene su particularidad. Entonces, tener las herramientas para juzgar tanto con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, de adultos mayores, de las comunidades LGBTIQ y más. Entonces, todos esos conocimientos que vamos adquiriendo con los años, con la experiencia, con la carrera judicial, con las capacitaciones que hemos tomado dentro del Poder Judicial Federal e incluso fuera también, creo que nos da, o a mí en lo particular, me da los elementos para poder impartir una justicia de calidad. Estamos comentando, con el permiso de mi doctor y amigo y presidente del colegio, estábamos comentando que las reformas del 2012, del 2019, cambian desde luego el escenario para que ustedes conozcan de los juicios que someten a su consideración. ¿Cuál es ese cambio que se da con la reforma del 2012? Y si también hubo algún cambio para poder dirimir una controversia con la reforma laboral del 2019. Sí, realmente
el tema de las reformas laborales creo que son por un tema de practicidad y recursos. Y además de darle la confianza a un juzgador, de que tenga la capacidad y los elementos para impartir justicia más rápido, porque recordemos que antes en las juntas de conciliación y arbitraje teníamos representantes del patrón, del trabajador y del gobierno. Finalmente, la justicia social así estaba estructurada, porque históricamente se tenía que defender al trabajador porque era la parte desprotegida, defender por los sindicatos, por el mismo gobierno, para que el patrón no aprovechara sus recursos económicos o de poder para someterlo. Entonces, la reforma en 2019 fue justo esa parte estructural del tema de la impartición de justicia, de eliminar esa figura de juntas y convertirla en un solo ente que era un juez. Muchos laboralistas de corazón de antaño se negaban porque decían, ¿cómo? Vamos a dejar desprotegidos a los trabajadores, ya no va a ser lo mismo, ¿quién los va a defender? Puede llegar un patrón poderoso con recursos y tratar de convencer a un juez de que saque la sentencia a su favor. Pero creo que la confianza de esta reforma a un titular con valores, con ética, con profesionalismo y de que iba a tener la aptitud y los conocimientos para no entrar en esa dinámica que antes, pues desafortunadamente sí se oía en las juntas, fue fue algo acertado. Muchos tenían incertidumbre, miedo, pero yo considero que fue algo acertado porque creo que el cambio de que el poder, del que las juntas o la justicia laboral pertenecía al Ejecutivo antes a través de las juntas y que cambiara el judicial, para mí le dio mayor fuerza a los tribunales y dignificó la justicia laboral, porque desafortunadamente en Puebla específicamente, las juntas a lo mejor no ingresaban en el recurso público de justicia como tal, que lo veían como un ente administrativo. Al cambiar al Poder Judicial, se le invierte más recursos, se le invierte más situaciones, elementos, se cambian los términos procesales y creo que fue un acierto porque ahora los juicios tardan meses en lugar de 10 años. Muy bien, maestra. Mucho se ha hablado y cuando estábamos en las aulas como alumno y luego muchos años como también como no maestro, sino estudiante de los compañeros, estaban en la licenciatura, pero sí, nos tocaba como docentes platicar con ellos. Se ven muchos libros por la naturaleza de las juntas federales de trabajo que sí eran algunos tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales. Nunca se pusieron de acuerdo porque había quienes tenían una corriente, había quienes tenía otra, pero de eso así nos va a ilustrar más el doctor porque creo que escribió algunos libros sobre eso, ¿no? De las juntas laborales y los tribunales. ¿Cuál es el cambio que se da y qué le podríamos preguntar a la maestra? Bueno, mira, realmente es un mundo de información el que se maneja. Y toda esa información, además de actuar, está respondiendo en los tiempos que nos ha tocado vivir. Porque, y lo digo con todo respeto, lo que ocurrió antaño en el siglo XX fue una realidad, pero en este momento, siglo XXI, es una realidad completamente distinta. Atinadamente usted lo decía hace unos momentos. Se tiene que entender las necesidades, no solo individuales, sino grupales. Usted mencionó ya varios pues, grupos que en este momento están presentes y que todos tienen derechos. Y desde luego, esta riqueza doctrinaria a la que te refieres, estimado maestro, nos ha llevado a ver cómo en los principios que nutren al actual proceso de trabajo podemos hablar de principios nuevos. Nuevos, por así decirlo, dado que han existido en otras áreas, en otras materias, y que está adquiriendo un papel vital, es el principio de la realidad sobre la formalidad. ¿Cómo le podríamos explicar esto así en palabras sencillas a un trabajador? Claro, pues el principio de realidad es como lo dice, o sea, el juez tiene que ver más allá de lo que dice un expediente o un papel, porque finalmente una demanda o una contestación es redactada por un abogado.
pero para que el juzgador o la juzgadora pueda tener la certeza de que efectivamente lo que está plasmado en el papel sucedió, pues justamente se implementaron las audiencias orales y presenciales. Entonces, el juez tiene estas herramientas no solo de las pruebas que ofrecen las partes, sino de allegarse de los elementos que él considere o ella considere necesarios para llegar a esa verdad real. Un ejemplo muy sencillo, si existe un accidente de trabajo y el trabajador dice que tiene una lesión en la rodilla, el IMSS ya dictaminó y emitió su ST7, donde dice que efectivamente no es una lesión derivada del accidente, sino que a lo mejor es una lesión de otra cosa. Entonces, si ninguna de las partes ofrece una prueba pericial, el juez o la jueza tiene la facultad de llamarla y pedirla por voluntad para determinar si efectivamente esa lesión es secuela de un accidente, no es secuela de un accidente, aunado y concatenado con todas las pruebas o los elementos que la persona trabajadora o el demandado o la empresa haya aportado dentro de su demanda o contestación. Entonces, en audiencia es también muy común que antes en las juntas, por ejemplo, se ofrecían testimoniales para acreditar o desvirtuar un despido, ¿no? Entonces, actualmente es complicado que una persona vaya aleccionada a una audiencia porque está frente al juez. O sea, el que esté el juez con su toga en una sala y se esté videograbando, pues sí impone. O sea, impone a las personas que nunca han acudido a un tribunal, que nunca han ido ante la justicia. Y creo que eso les da esa seguridad a las partes y da la oportunidad de reconocer la realidad, porque la gente no va a mentir ante un juez. Y no va a mentir por las sanciones que hoy pueden aplicarse. Exactamente. Aunque lamentablemente en muchas ocasiones han quedado nada más en poder, más no en hacerlas efectivas. Creo que debería hacerse efectivas en varios casos porque se abusa de esa gran bondad de la ley que tiene en estos conceptos que estamos señalando. Sí. Yo pienso la pregunta, aprovechando las palabras del doctor Jacinto, es precisamente ese principio de realidad, ese principio de inmediatez, ese contacto directo que debe tener el juzgador con las partes, Creo que se está perdiendo el concepto de considerar débil o vulnerable al trabajador. Ahora llegan en igualdad de las partes, cuando no debería, porque el derecho al trabajo es un derecho social. En primera. En segunda, a los jueces de distrito les corresponde conocer asuntos que ya fueron mal resueltos. Y digo mal resueltos porque si estuvieran bien resueltos nadie se ampara, ¿verdad? Estuvieron mal resueltos. Partiendo de esas cosas, yo voy a ampararme, voy a promover mi juicio de amparo contra tu sentencia, porque la ley anterior y la ley nueva dejan igualito lo que hacían las juntas federales o locales de conciliar el arbitraje y lo que hacen los tribunales de trabajo, también locales, federales, lo dejan igualito. Se deberán dictar, en lugar de laudos, ahora sentencias a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. ¿Cómo aprecia los hechos en conciencia si un abogado llega y presenta una demanda mal hecha, le pegan y a usted le va a llegar el asunto en amparo? Podrá ver, por eso decía yo que no estoy de acuerdo en impartir justicia. Usted no imparte justicia, resuelve el conflicto. Hacen una función de acuerdo a los datos que cuentan, a la acción intentada, a las pruebas obtenidas, a las cuestiones acreditadas, a las excepciones también acreditadas y a las defensas opuestas o interpuestas,
Ustedes van a dictar, no pueden dictar otra cosa que no sea el expediente. Aún con el miedo que lleguen los actores dicen los operadores del sistema, que muchos ni somos operadores, pero nos aventamos la demanda por ahí, así, a ver qué llega. Nos llegan las demandas y llegan jóvenes y a veces no tan jóvenes que promovemos demandas sin conocer derecho al trabajo, que es una materia bellísima. Ustedes, a la hora que vean que fue dictada una sentencia por un mal trabajo de el apoderado del trabajador de la parte actora que alega un despido injustificado, van a poder hacer algo los jueces de amparo partiendo de esos principios, porque ustedes revisan, ¿por qué no arreglar las cosas desde los juzgados en materia laboral? No de los jueces de distrito, sino de los jueces laborales. ¿Qué hacemos con la tarea de los jueces laborales, maestra? ¿Cómo podíamos remediarla para que no le lleguen tantos? Porque esa era la idea, evitar la intercusión, juicios donde se moría el actor y no le resolvía nada. ¿Por qué? Porque había un amparo, otro amparo, otro amparo, otro amparo, y daba cumplimiento a la autoridad responsable y se iban al amparo. ¿Por qué? Entonces son mal dictadas también las del tribunal colegiado. Están mal dictadas las del juez del distrito. Están mal dictadas todas. Que no hay una impartición pronta y expedita de que habla del artículo 17 constitucional. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Se podrá arreglar, maestra, desde los juzgadores de tribunales laborales? ¿O esperaremos hasta que ustedes arreglen esta situación? Justamente, bueno, yo estoy en tribunal laboral individual, que es lo que suplió a las juntas federales actualmente. Entonces, los tribunales laborales se busca resolver de fondo para que las personas tengan un derecho o se les niegue un derecho, ¿no? A través de la sentencia. Las partes, pues hay que tener claro que tienen derecho a promover su amparo en caso de que no estén de acuerdo con la sentencia y porque adviertan alguna violación procesal o alguna violación de fondo. Actualmente existe un criterio, es muy nuevo, todavía me parece que no se publica, pero nosotros como tenemos acceso al sistema de sentencias del Poder Judicial Federal, donde tiene la obligación ahora los tribunales colegiados, que son los que conocen de amparo específicamente, amparo directo en materia laboral, de conocer de fondo los asuntos. Ya antes, desafortunadamente, los colegiados pues buscaban alguna forma de regresarle al juzgador de primera instancia la sentencia por algún error procesal, por algún error de forma, que son las violaciones que eran procedentes para reponer ciertas partes de la sentencia. Ahora no, ahora los tribunales colegiados tienen la obligación de estudiar el asunto de fondo. Entonces creo yo que eso va a parar o a detener que los litigantes tengan la oportunidad de promover y promover amparos, porque a lo mejor no lo resuelven cierta cosa o porque las sentencias son omisas o les faltó alguna situación. Entonces, esa parte de que conozcan de fondo los tribunales creo que va a detener de cierta manera el abuso el uso del amparo y va a resolver realmente de fondo los asuntos en definitiva. Y ya no va a dar oportunidad de que se estén promoviendo por temas de forma y procesales. Entonces creo que es importante también como abogados litigantes, porque yo en su momento fui también litigante, tener esa responsabilidad y esa conciencia de ejercer la función de manera adecuada y de realmente argumentar hasta donde sepamos que es posible, porque muchos abogados pues promueven y promueven amparos con la finalidad de dilatar el procedimiento y realmente eso pues no es, creo que yo, muy ético por parte de nosotros como profesionistas. Maestra, ¿qué opinión le merece el Tribunal de Disciplina Laboral? Digamos que entiendo que es del Poder Judicial, entiendo que es
una nueva instancia que vamos a tener, por la cual se va a votar. ¿Qué opinión le merece? Sé que esto, digamos, nos llevará a que haya menos corrupción, a que los asuntos sean tratados, digamos, resueltos de manera más pronta y expedita. ¿Qué opinión le merece? Justamente, actualmente existe el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal abarca las funciones administrativas y de disciplina. Entonces, lo que pasó con esta reforma constitucional es que dividió al Consejo de la Judicatura Federal y ahora existe un órgano de administración que va a llevar pues, los recursos humanos del Poder Judicial Federal y creó el Tribunal de Disciplina Judicial, que antes también existía un órgano dentro del Consejo de la Judicatura que llevaba esa función de la disciplina. No obstante, pues se combinaban y a lo mejor no le ponían la atención debida, ¿no? Entonces, ahora, al momento de separar específicamente este Tribunal de Disciplina Judicial, pues la exigencia va a ser mayor por parte de este tribunal. Si existe justamente alguna denuncia o alguna queja por actos de corrupción o porque un juez no está comportándose de una manera adecuada como jefe, porque pues seamos honestos y realistas, que hay algunas personas que a lo mejor pues no tenían conductas adecuadas dentro del Poder Judicial Federal. Este tribunal de disciplina específicamente va a conocer de esas denuncias que hagan tanto trabajadores como personas que acuden al Poder Judicial por un tema de que reclamen algún derecho, como usuarios del servicio del Poder Judicial. Entonces, va a llevar los procedimientos de disciplina que se insten en contra de esos titulares, sea jueces magistrados, y determinará las resoluciones. Estas resoluciones van a ser definitivas. Si No admiten recursos. maestra, para darle un poquito de más luz a los amigos que nos están viendo. Claro. Porque nos están viendo muchos amigos que tampoco son abogados. Ah, ok. Sí. Entonces, queremos llevar este mensaje a toda la gente, porque van a ir a votar y muchos ya están dando acordeones, pero no sabemos ni qué es un magistrado, ni qué es un ministro, ni qué es un juez de distrito, no sabemos qué es un juez federal, no conocemos. Pero hablando de disciplina, perdón maestro, te interrumpí, me gustaría aclarar una cosa. Si bien es cierto, antes existía el Consejo de la Judicatura Federal, ellos mismos eran. Así es. Ellos mismos eran. Ahora no. El tribunal de Disciplina Judicial Sí. está nombrado por los tres poderes. O sea, ya no va a ser. Ahí difiero, no está nombrado por ningún poder, está nombrado por nosotros como ciudadanos, porque nosotros los vamos a votar este 1 de junio. Entonces nosotros vamos a elegir a esos magistrados que ocupen ese tribunal de disciplina. Entonces, a lo que voy es que son gente que va a resolver las quejas. Sí. Pero fíjese, va a analizar, va a estudiar, va a investigar Sí. y va a sancionar. ¿Sabe cuál es su facultad? Castigar por 1 año y ver la posibilidad de que lo restituya. ¿Eso es justicia? Pregunto. Pues dependiendo de la falta, porque las responsabilidades, recordemos que ya están en la ley y además también cualquier juzgador puede incurrir en una conducta que amerite una sanción penal. Entonces también depende mucho de cómo se interpongan las quejas. O sea, realmente el que acuda a este tribunal pues tendrá que argumentar que la conducta de este juzgador encuadra en diferentes situaciones, no solo a lo mejor en cuestiones administrativas, porque pues actualmente existen una diversidad de legislaciones, de responsabilidades y de delitos que puede incurrir un titular o un magistrado o un juez. Y abondando a la diferencia entre un ministro, magistrado y juez, quisiera aclarar que pues un ministro es el de la Suprema Corte de Justicia, es el máximo puesto dentro del Poder Judicial Federal y es el que vislumbra los temas de constitucionalidad de una norma. Es decir, si una ley está de acuerdo a la Constitución o no. Y un magistrado es el que le revisa las sentencias al juez en términos muy simples. El juez hay dos tipos de jueces a nivel federal, unos que son como los que conocen los asuntos entre particulares, entre
personas normales como los laborales, específicamente, que conocemos asuntos entre, a lo mejor, entre un patrón y un trabajador por un despido, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y un asegurado porque no le quieren dar una pensión, entre un Afore que no le quiere regresar los recursos a un beneficiario de sus servicios. Ese es un juzgador federal de primera instancia, pero también existen juzgadores de amparo en el Poder Judicial Federal, que son justamente quienes conocen o quienes llevan los temas de un juicio de amparo, que es cuando una persona se queja de que un derecho humano le ha sido violado y quiere que no le siga siendo violado ese derecho, que se le restituya ese derecho. Entonces, esos juzgadores no son de primera instancia, son juzgados de segunda instancia, se les puede llamar, ¿no? Entonces, esa es como más o menos la dinámica del Poder Judicial y bueno, dentro de todos esos juzgadores van a ser revisados y sancionados por el Tribunal de Disciplina. Yo quisiera regresar un poquito a hablábamos al inicio. Comentaba aquí el doctor Jacinto que esta es una academia del derecho de la seguridad social y regularmente cuando hablamos del derecho laboral como que excluimos a la seguridad social, entendiendo que son pues parte de lo mismo, ¿no? O sea, hay una ley federal del trabajo y una ley del seguro social. ¿Qué opinión le merece, digamos, en este sentido, en muchas ocasiones solicitamos las prestaciones de la ley federal del trabajo, pero no las que establece la ley del seguro social, y el juzgador no va más allá de digamos, de estas prestaciones que son de alguna forma negadas, porque no las podemos llamarle negadas, aunque no fueron solicitadas? ¿Qué opinión le merece ahí el juzgador? ¿Necesitaría o tendría que intervenir para que estas prestaciones le sean otorgadas a los trabajadores, de las cuales el propio actor o el abogado no las solicitó en su momento? Justamente esa parte es una situación nueva que al Poder Judicial le abrió esta oportunidad de velar por una buena defensa, una debida defensa. Entonces, los tribunales tienen la obligación, no solo es una oportunidad, sino tienen la obligación de que si una demanda considera el tribunal que está incompleta, le faltan prestaciones, o la persona que acude ante el tribunal tiene derecho a otras cosas que el abogado no está reclamando, tenemos la obligación de hacerlo del conocimiento primero como prevención al abogado. Después, si el abogado no hace caso omiso de esas prevenciones, se tiene la facultad de citar a la parte actora, al trabajador, al asegurado, para que reafirme si quiere, explicarle que existe una deficiencia técnica en su representación jurídica, porque no está reclamando toda la totalidad de lo que le correspondería, y se puede hacer una revocación de ese profesionista, o si la parte quiere continuar con esa representación, se le advierte que pues no tiene tiene deficiencias técnicas en la área jurídica como tal. Entonces, pues ahora sí que si insiste, pues se le deja, pero se trata de solventar esa situación. ¿Con qué? Con prevenciones. Y pues la ley establece una prevención, pero en la práctica la realidad es que a mí me ha tocado hacer más de una prevención, justamente para no dejar en estado de indefensión o dejar incompletas las demandas de las personas que acuden al tribunal. E incluso he revocado a abogados por justamente esa situación, y hemos nombrado al Instituto de la Defensoría Federal con la finalidad de que las personas no pues pierdan esos derechos que a lo mejor pudieran tener y que también son susceptibles de prescripción, porque si no los reclaman en ese momento, pues pueden causarles un daño patrimonial y en su persona al final pierden esos derechos. Pero si me permite, doctor, antes de que se me vaya, antes de que se me olvide, y continuando con lo mismo a mí me da miedo, maestro, me da miedo, eh, este, este tribunal que va a verificar el funcionamiento y a calificar, inclusive denunciar, sancionar y destituir
pedir juicio político. El Tribunal de Disciplina son 5 gentes que vamos a nombrar nosotros también. Nada más va a dilatar 6 años y se va. No tiene derecho a reelección. Qué bueno, ¿no? Sí. Pero fíjese lo que va a hacer, y eso me da miedo. Tiene facultades para que hasta dentro de un año valore si tú como juez, que vas a ser nombrado seguramente el día 1 de junio, creo que estás en septiembre, ¿verdad? Ajá, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, señoría. Gracias. Si tú como juez, del 1 de septiembre de 2025 al 1 de septiembre de 2026, va a llegar el comité y te va a evaluar cuáles son las normas, cuáles son los criterios, cuáles son lo que deben vigilar, lo que van a vigilar, porque van a calificar procesos, así dice el decreto, específicamente así dice. Dentro del primer año voy a ir a calificar, y si no estás trabajando bien, te voy a sustituir. Ese es el problema. Sí. ¿Qué tal si ganas si nada más llega o sea, estamos viendo como que nos está entendiendo una trampa, no lo entiendo, me da miedo. Tú vas a ganar democráticamente. Pero como no eres afín a ningún grupo, quiero imaginarme, no eres de algún partido X, que estaban impedidos para hacer Así es. proselitismo, van a ordenar que te vayas. ¿No te da miedo eso? Porque ¿qué crees? Hay recursos, pero ellos mismos los van a conocer. Así es. ¿Qué pasa con esas gentes que trabajen y que en el año siguiente lleguen nada más los 5 individuos estos digan, ¿sabes qué? No existe, no existen bien las cosas. Muchas gracias por participar. ¿Qué medio de defensa podemos poner, maestra Rubí? Bueno, antes creo que el Tribunal de Disciplina Judicial, al igual que los juzgadores, los nuevos juzgadores van a ser electos por nosotros. Entonces, creo que ahí es más importante la participación ciudadana para que justamente las personas que queden dentro de ese tribunal tengan los valores, la ética y el profesionalismo para actuar de una manera correcta. Ese es como el primer escaño a sobrepasar. Independientemente de las personas que estén ahí, pues la finalidad de llegar a los cargos de juzgadores es hacer bien el trabajo. Y como usted señala, o sea, si hace uno bien el trabajo, actualmente todos los tribunales juzgados del Poder Judicial Federal somos revisados todos los meses. Todos los meses tenemos que rendir una estadística de cómo van los asuntos, qué ingresa, qué egresa. Cada 6 meses tenemos una auditoría, se llama visita, donde tenemos que rendir todavía esas cuentas de cómo va el trabajo de los tribunales, de los juzgados, qué hemos hecho, todos los asuntos. Entonces, y al año se hace una visita nuevamente general. Entonces, parte de estar en la función actualmente te da esas herramientas para saber cómo desarrollar el trabajo, cómo llevar esas revisiones. Actualmente, justo esas revisiones y esos procedimientos administrativos de revisar si el tribunal está funcionando, si está sacando el trabajo en tiempo, si está emitiendo sus resoluciones correctamente, lo hace el Consejo de la Judicatura de una manera a lo mejor no tan especializada. Ahora lo va a hacer el Tribunal de Disciplina Judicial más a detalle, con más especialidad, justamente esa fue la razón de separarlos. Y bueno, quien llegue a ser titular tiene que tener la conciencia y la responsabilidad de saber que tiene que hacer bien el trabajo, que tiene que sacar las cosas en tiempo, en forma, de manera adecuada. Finalmente, a lo mejor dentro de un juicio siempre va a haber un ganador y un perdedor, una persona que crea que tuvo la razón y otra que no. Entonces, temas jurídicos yo creo que el tribunal no podría observar, tendría que observar los temas administrativos y de disciplina. Entonces, si bien es cierto, sus resoluciones van a ser definitivas,
pues existen instancias de otro nivel, a lo mejor internacional, y finalmente si toman una determinación, tendrán que acreditarla, justificarla y sustentarla para tomar esa decisión y que pues el titular, el juez o magistrado, pues adquiera también derechos laborales, porque finalmente también somos trabajadores. Entonces tendrían que hacer sus procedimientos laborales igual que cualquier trabajador. Qué interesante todo lo que usted nos comenta, estimada jueza. Desde luego que esto nos permite mencionarle que entre el público que nos está siguiendo en esa transmisión, Sí. hay un buen número de personas que le felicitan y desde luego también el que le formulan alguna pregunta. Déjeme mencionarle, al menos aquí en el estado de Puebla, Sergio García nos está siguiendo, Edilia LC también nos está siguiendo, pero desde Guanajuato, nuestro amigo Semo Rotze también nos está siguiendo, de la Ciudad de México, Roxana también nos está siguiendo, desde el estado de Coahuila, también nuestra amiga Herrera también nos está siguiendo. Entonces, sé que es muy interesante el hecho de que usted nos honre con su presencia. Gracias. Sin embargo, dentro de este público hay un mensaje que textualmente dice de la siguiente manera: maestra, felicitarle por su brillante exposición. En relación al criterio que refiere que los tribunales colegiados deben considerar el fondo al dictar sentencia, pregunta qué sucede si el escrito de demanda es incompleto, ambiguo u obscuro y el juez no previene al promovente y dicta sentencia. Subrayando tal cuestión, el tribunal colegiado debe resolver para efectos o de fondo. Yo sé que es una pregunta ya práctica, ¿verdad? Sí, claro. Realmente este nuevo criterio es que debe de priorizar el estudio de fondo. Evidentemente, si existe una violación procesal de inicio, pues la tiene que observar y tiene que emitir la resolución en ese sentido. Pero había existido una mala práctica dentro de los tribunales colegiados por el tema de las cuotas de sentencias que les piden a los secretarios dentro de dichos tribunales, donde tienen que sacar mínimo 3 al día, o no sé cuántas a la semana, entonces proyectos de sentencia. Entonces, con la finalidad de sacar el trabajo, a veces muchos compañeros pues únicamente observaban la primer violación procesal y la única violación procesal con la que ellos podían emitir su sentencia para sacar su cuota de trabajo. Actualmente este criterio le da prioridad a que se estudie todo el asunto de fondo y no solo esas violaciones procesales y de forma. O sea, si existe una violación procesal que impacta en todo el procedimiento porque no se hizo la prevención desde un inicio, pues evidentemente habrá que reponer el procedimiento. Pero, o sea, el hecho de que tengan que estudiar de fondo no exime de que se puedan observar violaciones procesales también. Ok, desde luego que es muy interesante lo que usted está señalando, dado que lo ha platicado previamente, ¿verdad?, con nuestro amigo, el maestro Telles. A esto también debemos agregarle, ¿qué opinión tiene usted acerca de la creación de los juzgados en seguridad social? Porque los jueces laborales efectivamente tienen que resolver ambas materias, derecho del trabajo y derecho de la seguridad social. ¿No sería pertinente ya que esa propuesta que desde hace varios años se ha manejado ya se materialice, que existan los jueces de seguridad social? ¿Qué opinión le merece la pregunta, estimada? Mira, qué buena idea acaba de compartirme, porque justamente yo también había pensado esa situación, porque finalmente la seguridad social es muy especializada. No muchos conocen la seguridad social. Existen varios juicios que pueden llevarse a través de esa vía, ¿no?, de los conflictos individuales de seguridad social como tal. Y creo que sería muy interesante y muy bueno porque desahogaría y ampliaría la justicia laboral como tal y de seguridad social. Creo que la creación de juzgados o tribunales de seguridad social sería muy práctica porque sería especializada, un área especializada como tal, y se desahogaría la justicia laboral, porque actualmente en Puebla solo existen a nivel federal 4 tribunales para todo el estado.
Entonces, debo reconocer que sí es un reto desahogar toda la justicia que llega, o sea, todos los reclamos que llegan, porque pues la mayoría son juicios ordinarios, sí, pero también un gran porcentaje son conflictos de seguridad social. Entonces, creo que sería muy bueno, sería interesante escalar esta idea a las instancias correspondientes o a incluso una reforma en materia de justicia laboral para poder implementar esos juzgados o tribunales de seguridad social, porque muchas veces en tribunales laborales como tal, a veces se llegan a reclamar cuestiones que consideramos no tan laborales como tal, sino que meramente son administrativas de seguridad social. Entonces, sería, para mi punto de vista, una muy buena idea y un muy buen proyecto implementar juzgados especializados en seguridad social. Hombre, qué interesante. Adelante, maestro. Maestro Juan. Gracias. Maestra, ¿qué opina de... Parece examen profesional. Está bien. Pero ¿qué crees? Vas por unanimidad Gracias. con mención honorífica, porque nos están llamando muchos compañeros de varias partes de la República, están viéndote. Muchas gracias. De la Academia Nacional. Gracias. Adelante, maestro. Sí, maestra, yo quisiera preguntarle qué opinión le merece las últimas reformas de la Ley del Seguro Social. Una que va en relación a la disminución de semanas cotizadas. Sabemos que hasta diciembre de 2020 eran 1.200 semanas, 1.250 semanas nos pedían con la nueva ley y actualmente nos pide 750 semanas. ¿Qué opinión le merece ese cambio? Si fue bueno, si beneficia a los trabajadores, si los perjudica. Y con la última reforma del 30 de abril de este año que nos habla de que una persona se va a pensionar con el 100% de su último salario, obviamente tiene un tope, si no mal recuerdo son 17,300 pesos, por ahí andan, que es un promedio del Seguro Social. ¿Qué opinión le merecen estas modificaciones? ¿Cree que les ayudan a los trabajadores o digamos, cuál fue la visión de esta reforma? Yo creo que el cambio atiende a necesidades actuales, porque finalmente la realidad que pasa en los tribunales es que muchas veces trabajadores que estuvieron en empresas, en trabajos estables, pues a veces no los dan de alta, a veces me han tocado normativas donde, bueno, patrones donde les faltan 2 semanas, 3 semanas. Digo, existen regulaciones que en temas de, por ejemplo, invalidez y todo, que subsanan esa parte, ¿no? Pero creo que es importante que sabemos que actualmente las personas, pues, algunas tienen mayor longevidad, pero los trabajos no son formales. Entonces, existe la realidad en México de que, pues, alguna vez estuviste en una empresa donde sí te dieron de alta y a otras veces no. Entonces, creo que el acceso a una pensión y a seguridad social actualmente es muy complicada para la ciudadanía. Y el hecho de que hayan hecho estas reformas para tener acceso los jóvenes a este tipo de situaciones de beneficios que a lo mejor, pues, personas que traen cierta calidad de vida, pues sea poco, pero para personas que es la mayoría de la población en México, que pues van trabajando día a día y con esfuerzo, obteniendo pues los recursos para subsistir, creo que es algo que les da la oportunidad de a futuro pensar en que van a tener cómo vivir, cómo sostenerse ellos mismos, porque recordemos que actualmente está el sistema de las AFORES y realmente pues es complicado que se obtenga una gran cantidad a futuro de las AFORES por el tema de las inversiones. Entonces, creo que esta oportunidad de disminuir requisitos para obtener una pensión es favorable para los trabajadores, sí. Entonces, no obstante, pues va a ser una carga finalmente económica para el Estado en algún momento y que tendrá que sustentar, tendrá que ver de dónde, cómo hace las inversiones, cómo maneja los recursos públicos para poder sostener esos beneficios que da el trabajador, pero finalmente es un beneficio para la ciudadanía y para los asegurados.
Y dentro de los amigos que nos han escrito, felicitándola, estimada maestra, Gracias. se encuentra Linda Silva. También el doctor Rigoberto Zamudio desde Tlaxcala. Buenas tardes, gracias. Nuestra amiga, la doctora Florelia Magal, también le manda saludos y dice gracias, buena tarde. Vea usted cómo, pues, hay mucha gente que ha estado siguiendo la práctica que gentilmente usted está llevando a cabo. Adelante. Es el que el maestro Ahora sí que me estaba pidiendo que la ponga aquí Está bien, está bien. Está profesional. Yo quisiera, siguiendo con el tema de las pensiones y de la seguridad social, quisiera preguntarle, digamos, ¿cómo ve esta parte de que el trabajador en la mayoría de las situaciones de la seguridad, de las prestaciones que establece la ley de seguro social, nos pide ir a una instancia de conciliación previa a, digamos, interponer la demanda? ¿Considera que eso puede ayudar para que haya menos carga de trabajo y digamos, los asuntos se resuelvan con mayor rapidez o qué implicaciones pudieran tener digamos, no acudir a esta instancia de la conciliación? ¿Qué opinión le mereces? Pues yo creo que los medios alternativos de solución de controversias son fundamentales en México. Creo que ejercer esa práctica beneficiaría en términos de tiempos y resultados a todos. Entiendo que a lo mejor muchos piensan que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, no concilia, ¿no? Porque tienen esa práctica de que, no, pues yo hasta que me ganes el juicio y el amparo, ¿no? Entonces, esa es la percepción o como que la costumbre que se ha traído, pero déjenme les cuento que yo cuando estuve en un tribunal de Veracruz, se pidió justamente se conciliara en audiencia y llegamos a un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. A este trabajador ya le habían pagado una indemnización global. No obstante, pues tenía un padecimiento y pues no podía conseguir un trabajo y pues el dinero ya se estaba terminando, ¿no? Entonces, lo que se combinó en ese asunto es que le sobraba todavía un año de indemnización global. Entonces, él tenía que reintegrar ese año en parcialidades al Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez el instituto le iba a otorgar una pensión. Entonces, se logró hacer ese convenio que a lo mejor nosotros como litigantes o como juzgadores no veíamos posible, ¿no? Que no imaginábamos que pudiéramos llegar a ese tipo de convenios con instituciones públicas de salud o de seguridad social, pero no obstante, es una realidad actual donde sí se puede llegar, digo, no en todos los asuntos, porque hay asuntos diferentes, pero sí el intentar este tipo de conciliaciones es una oportunidad, le abre la oportunidad al asegurado y a las instituciones de poder platicar los asuntos y si es viable que se pueda arreglar sin llevar todo un proceso, porque finalmente un proceso es desgastante para la institución pública como recurso público, porque tiene que ocupar dinero para los abogados, para toda la infraestructura que implica, como a los asegurados, a los trabajadores que están ahí. Entonces, considero que yo sí lo veo como conciliadora, porque soy conciliadora certificada por un estándar de competencia, que es una opción viable y posible de llegar a acuerdos entre instituciones de salud pública y asegurados. Maestra, muchas gracias. Ahora me toca a mí, al segundo sinodal. Te agradecemos tu amabilidad. Muchas gracias. Tu gran profesionalismo en permitirnos estar haciendo estas preguntas, pero Gracias. todo es con el objeto de que la gente que nos está viendo se enriquezca de lo que hace un juez, cuál es su función y además por qué votar por un nuevo poder judicial. El tiempo se nos está acabando. Yo voy a formularle algún cuestionamiento para que nos dé su punto de vista, desde luego, y, y preguntarle también cuál es su propuesta que tiene, por qué votar por usted. Pero antes de eso, hay una apartado especial ahí en el decreto de la reforma judicial que se llama ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial Federal.
y dice que este se ajustará a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Pues como que no está muy explicado. Sí. ¿Por qué un comité de disciplina? ¿Por qué no la aplicación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos? Si se le aplica a todo el mundo, ¿por qué al Poder Judicial no? O sea, estamos dándole funciones porque dicen que eran los mismos los de la Judicatura, ¿no? Del Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Corte es presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero ahora el Tribunal de Disciplina va a haber también, desde el ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial Federal, precisamente. Y dice que esta permanencia se va a ajustar a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. Y yo insisto, soy muy necio. ¿Qué pasa con la gente incómoda? O sea, no nos cambiarán, no estarán jugando con nosotros, maestras, no estarán jugando con la gente que vamos a ir a votar, de que votemos por Aurora Lomelí y lleguen en septiembre del 96, del 2026, y le digan, ¿sabes qué? No, mejor te vas. ¿Cuál sería el escudo? ¿Cuál sería esa barrera? ¿Cuál sería esa armadura que pudiéramos tener para impedir que ese tribunal tenga tanto poder como se lo está dando el decreto? Justo el tema de que las leyes aplicables, esas leyes ya existen. Existe la ley de responsabilidades administrativas, sí nos aplica al personal del Poder Judicial Federal, pero también existe la ley orgánica del Poder Judicial Federal y existe la ley de carrera del judicial, o sea, ya hay una ley para justamente el ingreso y el ascenso como trabajadores, porque recordemos que esta reforma, si bien es cierto, vino a modificar cómo se eligen a jueces, magistrados y ministros, no eliminó del todo la carrera judicial. La carrera judicial subsiste en el sentido de que para ingresar desde la oficial judicial, que es el primer escaño de la carrera judicial, tienes que hacer un examen para ingresar a un curso. Después de ese, tienes que acreditar ese curso con un examen final y después de haber acreditado ese curso ya puedes acceder al cargo de oficial. Entonces, y así sucesivamente con actuarios, con secretarios. Existen dos modalidades para ingresar a esos cargos. Una vez que ya ingresaste al cargo de oficial, que es a través del curso y haberlo acreditado, para el cargo de actuario, pues, o hacer un examen o hacer un curso y hacer un examen. Entonces, todas esas modalidades y además nosotros como personal del Poder Judicial Federal tenemos que cumplir con ciertos cursos al año, por lo menos, de capacitación, incluso tenemos cursos, bueno, yo he tomado cursos de trato al usuario, de perspectiva, incluso de convivencia entre nosotros mismos, todos esos cursos son obligatorios. Entonces, esa parte de las leyes aplicables y de que nos van a evaluar cada cierto tiempo, pues ya estamos acostumbrados a esa parte de evaluación porque nos evalúan cada mes, nos obligan a cumplir ciertos requisitos y eso ya está regulado en las leyes actuales. Únicamente lo está adoptando ahorita el Tribunal de Disciplina Judicial. No sabemos si vaya a haber modificaciones a esas leyes porque pues los legisladores dependerá de ellos, pero creo que nosotros tenemos pues como abogados las herramientas de saber que tenemos derecho ante ese tribunal de refutar lo que ellos están investigando, de aportar nuestras propias pruebas, porque incluso existen procedimientos administrativos actualmente donde el personal del Poder Judicial puede aportar sus propias pruebas, puede argumentar, o sea, no estaríamos en un estado de indefensión total. Entonces, además de tener la confianza en la ciudadanía de que va a saber elegir a esas personas de ese tribunal de disciplina judicial. Yo creo que es interesante esto, pero eso de que somos abogados y que sabemos hacer las cosas, pues es muy relativo. Es muy relativo, le voy a decir por qué, maestra. Porque ahorita
Yo no sé si había o no había necesidad del cambio. Yo no sé si había o no había corrupción. No me gusta, desde luego, que una persona capacitada sea descartada porque no salió una lotería por la insaculación. Pasamos el examen 400 sujetos. Ah, pero entonces nomás voy a agarrar 200. A los otros 200 los voy a agarrar. A los 200 que voy a agarrar, estoy hablando de números hipotéticos, desde luego. A ver, pasaron el examen 400. De ellos Aurora. Los meto en una urna y saco 200, porque nada más van a poder sujetarse a elección popular 200. ¿Y qué crees? La más capacitada, Aurora Lomelí, no salió. Y tiene 20 años de carrera policial. El que salió, fíjate, pasó el examen. Y salió, es un muchacho que nunca ha trabajado en el Poder Judicial. Porque hay, ¿eh? Y muchos. Sí. Entonces, ¿qué certeza hay? En primera, a mí no me gusta. O sea, porque no era la manera, no es una regla ni una norma técnica para poder escoger a alguien que va a tener una función tan importante como dirimir algunas controversias de carácter laboral y más de seguridad social, como decía el maestro. Y como dice el doctor, debemos de tener un tribunal especial o especializado en seguridad social. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo una pensión que la seguridad social me da por haber laborado en alguna parte y que además es un derecho que tengo, porque me lo debe dar el Estado, para garantizar, para garantizarme una vejez digna después de que termine mi ciclo laboral. Entonces, bajo esa premisa de que nos tienen que dar una, una pensión, una pensión, este, y el juez laboral es un muchacho que lleva 5 años litigando, dice litigando, pero creo que llevó nomás 2 asuntos al año, o sea, lleva 10 asuntos. Esa parte del proceso no me gusta. A mí en lo personal, sin embargo, ya sería nomás déjeme sacar mis traumas aquí por el programa, por ser miembro de la Academia de Máximos, un grupo muy abierto. Y agradecemos desde luego también la apertura que nos regalas a contestarnos y permitirnos ese tipo de cuestionamientos que parecía examen profesional. Pero creo que la vamos a pasar, ¿verdad? La vamos a pasar. La pregunta, ¿cómo podemos hacer para resolver el problema de la justicia? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si usted le pregunta a cualquier magistrado, a cualquier juez del distrito, le va a decir que se tarda su amparo 1 año y medio. ¿Qué va a hacer Aurora Lomelí, ahora que sea juez, para poder no resolverlo, porque no creo que esté en sus manos, pero sí aportar algo a la ciudadanía para este problema que nos tocó, que nos aqueja? Claro. Bueno, como sabemos, nosotros no somos políticos regulares, nosotros no podemos prometer o hacer propuestas como tal de campaña, pero yo sí lo que puedo hacer son compromisos como persona y como futura juzgadora. Entonces, dentro de mis compromisos principales es el primero, sentencias claras, cortas y cumpliendo la legalidad, los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente para los abogados, no sabemos, las sentencias tienen muchos tecnicismos jurídicos, tienen muchas situaciones que la ciudadanía, que la persona que acude al tribunal por un derecho no entiende. Entonces creo que esta parte de la dinámica de acercar la justicia a la gente, a los poblanos en general,
en este estado específicamente, es que ellos entiendan sus sentencias. Está bien que nosotros como profesionales del derecho tengamos esas herramientas extras de poder acudir a los tribunales, argumentar y tener los conocimientos técnicos. Pero creo que si el que acude en compañía de un abogado es un ciudadano, él tendría que entender su sentencia. Y bueno, nosotros tenemos actualmente protocolos para elaborar sentencias de lectura fácil para niños, para personas con alguna discapacidad. Y creo que la necesidad de hacer eso no solo es para esas personas en situación de desventaja a lo mejor, sino también para el ciudadano común, porque muchos ya tienen su sentencia y dicen, ya, ay, ¿y ahora qué dice? ¿Sí me dan la razón? ¿No me dan la razón? No le entiendo. Entonces, creo que parte de acercar la justicia a los ciudadanos es hacer sentencias claras, cortas, y precisas con la explicación de qué derechos se otorgan o qué derechos se niegan. Y esto conlleva de la mano de que justamente al hacer esas sentencias más cortas y claras, se van a eficientar los tiempos de los funcionarios de un tribunal y se van a sacar las sentencias de manera más rápida. Entonces, acortar los tiempos, haciendo esa implementación tan pequeña que podría ser a lo mejor, yo creo que va a ser una gran diferencia en poder eficientar el trabajo y emitir las sentencias. Y otra herramienta que yo propongo, que a lo mejor muchos dirán, no, pero tú no puedes, no puedo implementar sistemas dentro del Poder Judicial, eso es cierto, pero lo que sí puedo es dotar a mi personal, si llego a un tribunal, de herramientas tecnológicas para facilitarle su trabajo, herramientas como cuáles, escáneres de OCR que los puedes descargar desde tu teléfono, que sí, bien es cierto, tienen un costo anual a lo mejor, pero es mínimo a comparación de lo que a lo mejor eso les puede ayudar en su función jurisdiccional, porque nosotros sabemos que si le tomamos una foto a un documento y nos los escanea en menos de 5 minutos, o lo cargamos a una plataforma y de pasarlo de PDF o de una foto, lo transcribe totalmente en menos de 5 minutos. Entonces, todas esas herramientas que nos pueden ayudar como servidores públicos a hacer más rápido nuestro trabajo, yo me gustaría proponerlas y en caso de llegar a un tribunal y ser titular, poder implementarlas. Muy bien, Magda. Nosotros también a veces no le entendemos a las sentencias, Sí. No le entendemos, pero ahorita ya el tiempo se nos está acabando. Al presidente Gracias. del jurado de los Gracias, ciudadanos, gracias. debe dejar que termine de platicar contigo Claro. para, con el objeto, repetimos, de que nos comparta cuál es la opinión y los cambios que va a haber con esta nueva reforma. Hombre, pues yo agradezco desde luego a nuestra amiga, la maestra Aurora Lomelín, el que nos honre con su presencia y haya dado respuesta a las distintas preguntas que se han formulado por parte de nuestros compañeros aquí presentes. Ya para terminar este evento, déjenme darle lectura a un mensaje que nos ha llegado de un buen amigo, Alfonso Barrueta, que de manera textual dice lo siguiente: de unos años para acá, las instituciones de seguridad social de forma sistemática se han negado a recibir solicitudes de pensión o de otras prestaciones. Desde su perspectiva, es viable hacerlo a través de un procedimiento procesal. Felicito a la ponente y al panel de maestros. Excelente conferencia. Cuenta la ponente con mi voto. Precisamente queremos personas expertas como ella en la función pública y por este medio pido al auditorio la respalde el próximo domingo. Vea usted, esta es la participación de nuestro amigo Alfonso Barro. Muchas gracias. Corre a 8 universidades a dar clases. Muchas gracias. Adelante, doctor. Pues creo que sería interesante, nunca me ha tocado que presenten una solicitud para que una institución de seguridad social reciba un documento, porque finalmente recordemos que tenemos el tema de las plataformas del instituto, donde también se pueden presentar solicitudes, entonces hasta ahorita no me ha tocado ver una situación así. Sería interesante pues que la realicen para pues ahora sí que ponerme a estudiar y ver cómo proponer una resolución de admisión de ese juicio,
porque finalmente ahorita, ahora sí que a bote pronto, como se podría decir coloquialmente, podría decir que sí, pero no puedo adelantar el criterio porque finalmente pues yo no soy la titular del tribunal y por eso espero que próximamente voten por mí para que pueda llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? De si admitir o no una solicitud para notificar a una institución de seguridad social que inicie un trámite. Porque actualmente nosotros lo que regularmente vemos es que cuando no se las quieren recibir, las presentan por una vía de electrónica y al no tener una respuesta se realiza la negativa ficta y pues se toma como justamente una negativa a realizar un trámite de pensión o así y se acude al tribunal para poder proceder a la demanda. Pero bueno, actualmente no me ha tocado esa situación, espero que la realicen porque finalmente nosotros como tribunales o como personal juzgador nos atenemos a lo que ustedes nos piden como litigantes. Digo, yo me acuerdo mucho y tomo mucho mi razonamiento de litigante de antes para poder determinar ciertas cosas ahorita como secretaria. Y bueno, si ustedes, siempre yo les digo a mi personal del tribunal de ojalá y promuevan paro, ojalá y tramite esto para saber cómo vamos a vislumbrar y cómo vamos a resolver esa situación y vayamos formando criterios, porque solo así, a través de ustedes litigantes y a través de estas interacciones, es como se va generando la norma. Muy amable. Gracias. Pues de veras es grato el platicar con usted, ya el examen realizado por los integrantes de este sínodo, ya elaboraron el acta correspondiente. Voy a pedirle con todo respeto a nuestra amiga, una de las vocales del colegio, en este caso la maestra Ana Lilia Silva Andrés, que nos ha seguido en la comunicación vía internet, el que le dé lectura a la ponencia que le vamos a entregar a usted. Estimada maestra Ana Lilia, buenas tardes. Doctor Jacinto, buenas tardes. Pues, maestra Lomelín, felicidades. Nos ha respondido a muchas dudas, nos ha actualizado qué es lo que necesitamos saber y esperamos que no sea la primera vez, sino que sea la primera de muchas más. La felicito, maestra. Le voy a dar lectura a la constancia que se le va a otorgar. Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia a la maestra María Aurora Lomelí González en agradecimiento por su participación en el 6º conversatorio virtual 2025. Trascendencia de la elección de los juzgadores del Poder Judicial. Puebla fue a 28 de mayo del 2025. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Y efectivamente, en este momento, estimada maestra María Aurora Lomelí González, le hago entrega en presencia de nuestros amigos, ¿verdad?, de esta constancia que acredita su participación en este 6º conversatorio virtual 2025, tendencia de la elección de los juzgadores del Poder Judicial. Y como dijo la maestra Ana Lilia, que esta sea la primera de muchas veces en que usted nos honre con su presencia. Muchísimas gracias. Públicamente le agradecemos. Muchas gracias. Para usted. Para la foto, ¿verdad? Más por ahí. Muchas gracias. 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 Pues de veras gracias, maestra, por haber. Creo que nos ha faltado ahí preguntarle a la maestra cómo podemos votar por ello, porque Sí. no sabemos por lo que es qué número. Creo que sería interesante también para
digamos, facilitar este proceso que pues yo lo veo desde mi punto de vista complicado porque pues, son varios, hay que conocer a cada uno de ellos y Sí, entonces si hoy tenemos la oportunidad de conocer a la maestra, pues que nos diera, digamos, cómo votar con usted. claro, les van a dar 6 boletas. Yo voy a estar en la boleta amarilla, que es la que corresponde a jueces de distrito. Y voy a aparecer con el número 12, propuesta por el Poder Judicial, y luego viene la materia laboral, que es la moradita, y mi nombre aparecerá como por apellido, Lomelí González María Aurora. Entonces, la forma correcta de votar sería poner el número 12 en la casilla morada dentro de la boleta amarilla. Esa es la forma correcta. Y ya si ustedes quieren como que dejar claro que querían votar por mí, pueden encerrar mi nombre. Realmente dentro de la boleta del Distrito 1, soy la única candidata mujer en materia laboral. Existen otras candidatas en el Distrito 2, pero ya, bueno, eso va a ser el tema del conteo de votos y de paridad de género para saber quién de las 3 quedamos en esta contienda. Y bueno, yo estoy concursando ahorita contra 4 hombres en materia laboral. Señoría, por equidad de género, me toca. Ojalá así sea. Entonces, así que no hay confusión. Si están dentro de la parte norte del estado, les voy a aparecer en la boleta con el número 12. Pero si están de la parte sur, también aquí ya descubrí una parte donde sí me pueden apoyar, que es tachando los 2 cuadritos o los 3 cuadritos de materia laboral en la boleta donde no aparezca mi nombre y colocando mi nombre dentro de la boleta, para que quede claro que ustedes, los que viven de la parte sur del estado, quieran votar por una servidora. Entonces, esas son las 2 formas de votar. Muy Muchas amable, le gracias. agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.